Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. En su momento, Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, aunque éstos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Así dice Eclesiastés 3:11 en la Reina Valera contemporánea. Ese es el texto que nos sirve de base para meditar en el siguiente tema. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Cuál es la relación entre la espiritualidad y la creación? ¿Y cuál es la relación entre la espiritualidad y la vida cotidiana? Espiritualidad, creación y vida cotidiana, hoy en Prediquemos. Atención Nueva Inglaterra. El Seminario Teológico Gordon Conwell se complace en invitar a toda la comunidad cristiana en Nueva Inglaterra a participar en el foro pastoral titulado Conoce tu Fe, con el Dr. Justo L. González. El Dr. González resumirá las ideas principales contenidas en su nuevo libro titulado Conoce tu Fe, Cristianismo para el siglo XXI, publicado por la Asociación para la Educación Teológica Hispana en unión a la Universidad Interamericana de Puerto Rico. También contaremos con la participación de otras personas relacionadas al programa de ministerios hispanos de nuestro seminario. El foro se llevará a cabo el sábado 27 de octubre del 2018 en las instalaciones de Gordon Conwell, 130 Essex Street, South Hamilton, Massachusetts. Específicamente, la reunión será en el Alumni Hall de la institución. Para más información, escriba a pjimenez@gordonconwell.edu, pjimenez@gordonconwell.edu. La espiritualidad es parte de todas las culturas. No hay una sociedad humana que no tenga algún tipo de creencia o práctica espiritual. Todas las sociedades tienen algún tipo de religión. Puede ser muy rudimentaria, puede ser muy avanzada, pero aún cuando se han descubierto tribus aisladas en alguna parte del mundo, tienen algún tipo de pensamiento religioso. De alguna manera, toda la humanidad piensa en la espiritualidad. No podemos negar que el siglo XXI ha venido como un huracán, con cambios muy grandes, y que hoy la gente desconfía de la religión organizada. Y tiene muchas razones para desconfiar de la religión organizada. Si usted estuvo pendiente de las noticias en estos días, hay más razones todavía para desconfiar de la iglesia institucional, tanto católica como protestante. Es un hecho de que la juventud no cree en la iglesia, no cree en curas ni sacerdotes, no cree en pastores ni en ministros. La juventud no cree en instituciones religiosas ni en líderes religiosos. Sin embargo, cuando las personas dedicadas a la investigación social preguntan a las personas jóvenes de todas las figuras históricas, ¿cuál es la que más tú admiras? Por mucho, quien sale primero en todas las encuestas se llama Jesús de Nazaret. La actitud de la juventud posmoderna se resume en la siguiente frase. Hace unos años yo estaba en Indianápolis, cuando yo vivía allá y servía allá en la iglesia, y fuimos a un mall, a una galería, a un centro comercial, y allí hay una tienda que todavía mi familia compra mucho allí, que se llama Hot Topic, y venden montones de cosas, camisetas, muñequitos, figuras de acción. Y mi hijo compró un botón, que es de esos que se ponen en la camisa, y me dice: papi, esto lo dice mejor de lo que yo lo puedo decir. Esto es lo que yo creo. Y el botón decía: yo no tengo problemas con Jesús, pero no me gusta su fan club.
Esa es la realidad que estamos viviendo. La juventud ama a Jesús, pero no cree en la iglesia. La gente ama al Señor Jesús y lo admiran, pero no creen en instituciones religiosas. Entonces, la pregunta que se impone es, ¿por qué si la gente no cree en la religión, sigue buscando a Jesús? La respuesta está en Génesis 1. La respuesta está en Génesis 1. La respuesta la leímos y permítanme explicarle esa respuesta. La Biblia en Génesis 1 nos dice con toda claridad que el ser humano no es un accidente. No fue que hubo dos aminoácidos que chocaron en medio de la nada y surgió la vida. La Biblia nos dice que la vida surge de la vida. En términos filosóficos, es tonto pensar que de la no vida pueda surgir la vida. Si existe vida es porque hay un Dios que vive. Y si se dio un proceso de creación en el cual se desarrolló un universo y se desarrolló una humanidad, es porque hay un Dios vivo. Y ese Dios vivo creó al ser humano. El texto que leímos, se lo voy a volver a leer en Génesis 1, 26 al 31, en la Reina Valera contemporánea. Y escuche la palabra. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y dijo Dios: miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento. Para toda bestia de la tierra y para todas las aves de los cielos y para todo lo que repta sobre la tierra y que tiene vida, toda planta verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y todo hecho era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. Dios nos ha creado. Y como Dios nos ha creado, nosotros como seres humanos, hasta que no comenzamos a atender ese lado espiritual, no podemos encontrar paz. Usted puede tener dinero, usted puede tener éxito, usted puede tener una profesión, usted puede tener una familia. Todo puede parecer perfecto, pero si usted no está en sintonía con Dios espiritualmente, usted no es feliz. ¿No me cree? Se lo voy a probar con la Biblia. La Biblia dice, cuando usted sigue leyendo Génesis 2, que Dios creó al ser humano. En el primer capítulo se dice que creó, en el segundo se dice cómo creó. Y ahí se dice que Dios toma polvo de la tierra y hace como un muñeco de barro, pero el muñeco no tiene vida. Y no es hasta que Dios sopla de su espíritu que se vivifica ese ser humano. O sea, el cuerpo no es la vida es el espíritu. Si usted ha tenido la experiencia fuertísima de estar presente cuando una persona muere, ¿cuál es la gran diferencia? 3 minutos antes está vivo, 3 minutos después ha muerto. Es el mismo cuerpo. La diferencia es el aliento de vida que puso Dios. Yo estaba leyendo un artículo esta semana que describía la muerte, y la muerte dice que viene como una oleada, que en cuestión de segundos todas las células del cuerpo mueren. Y los médicos, los científicos no se explican cómo es posible que el cuerpo se apague en un segundo, y es que se va el espíritu que Dios da. Ahora bien, cuando usted lee Génesis 2, ¿dónde están Adán y Eva? ¿Dónde está esa primera pareja? ¿Dónde están?
en el paraíso, ¿verdad? Están en el paraíso. Y en el capítulo 3 desobedecen a Dios. Y estando en el paraíso son infelices. Escuchen lo que le estoy diciendo. Los seres humanos podemos ser miserables hasta en el paraíso. Los seres humanos podemos ser infelices hasta en el paraíso. Hasta en el paraíso podemos ser infelices cuando nosotros nos desconectamos de Dios. No importa lo que usted tenga, si usted no tiene esa conexión con Dios, usted puede estar en el mismísimo paraíso y decir que la vida no tiene sentido. Cuando el hombre y la mujer desobedecen y Dios aparece en el paraíso y le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es la respuesta que él da? Estoy escondido porque tuve miedo, dado que estoy desnudo. O sea, estoy en el miedo, en la huida y en la desnudez. Estando en el paraíso. ¿Por qué? Porque se desconectó de Dios. Del mismo modo, cuando el ser humano se conecta con Dios, puede ser feliz hasta en el infierno. El apóstol Pablo estuvo preso y lo torturaron. Y cuando estaba en la cárcel de más adentro, en el cepo, a medianoche comenzó: Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Y el resto de los presos, mira, está loco. Le acaban de dar una paliza. Lo torturaron, lo amarraron, lo metieron en la cárcel de más adentro y está cantando salmos al Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted está conectado con Dios, su felicidad no depende de lo que esté pasando. Su felicidad depende del Dios con quien usted está conectado. La Biblia lo dice clarito. Y hay un texto que si usted no lo ha marcado en su Biblia, búsquelo. Eclesiastés 3:11. Es uno de los textos más profundos que hay en el Antiguo Testamento. Eclesiastés 3:11 dice, se lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, que está un poquito más clarita. En su momento, Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad. Vea lo que dice el texto. Dios puso en nuestros corazones la noción de lo eterno. Aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Usted y yo, cuando pensamos en nuestra vida, no pensamos como en un juego de baloncesto, que estamos contra el reloj y que nos quedan 5 minutos y que nos quedan 3 minutos y que nos quedan 30 segundos. Nosotros no vivimos pensando, se nos está acabando la vida y todo se va a acabar. El ser humano vive con una noción de que hay una eternidad. Y por eso, aún en las culturas más antiguas, pensaban que la muerte era un paso a otra cosa. No, que la muerte era el final. Ahora bien, esa vida espiritual, ¿dónde podemos aprender a cultivarla? Y aquí es que está el problema. ¿Dónde podemos aprender a cultivar esa vida espiritual? Jeremías 2 tiene una frase muy hermosa, pero la frase dice, hablando Dios, juzgando a Israel, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y eso nos explica la multiplicidad de movimientos religiosos. Y cada movimiento religioso que habla de espiritualidad tiene algún tipo de verdad y dice alguna cosa importante.
Y cuando la persona llega y prueba ese poquito de agua, le sacia por unos segundos su sed espiritual. Hasta que usted se da cuenta que es otro pozo más. Hasta que usted se da cuenta que esa agua está fea, que está contaminada. Y hasta que usted se da cuenta que eso no satisface. Y usted y yo conocemos personas así. Yo tenía una tía que era así. Ella había sido espiritista, ella había sido santera, ella había sido Unity, ella había sido Rosacruz. O sea, usted le decía cualquier movimiento religioso y ella iba. Ella practicó yoga, pero por el lado religioso, ¿verdad? O sea, que todo era, y ella llegaba y las primeras semanas era feliz. Encontré la luz, encontré algo importante, encontré una enseñanza. Pero 3, 4, 5, 6 semanas después, varios meses después, lo que había la persona sacándole los cuartos mancitos, sacándole el dinerito, aprovechando su sed espiritual. Y ella terminaba tan sedienta como había estado anteriormente. La vida espiritual no es algo que usted necesita llevar a cabo en un monasterio. La vida espiritual no es algo que usted se tiene que retirar a un monte y allá nada más la puede tener. La vida espiritual es esta vida. Es esta vida. La vida espiritual es esta vida, pero vivida en comunión con Dios. Eso es todo. La vida espiritual es esta vida vivida en una relación profunda y progresiva, cada vez más grande con Dios, cada vez más grande con Dios. Y cuando usted está conectadito, conectadita con Dios, cualquier lugar es un templo. Porque todo el mundo está lleno de la presencia de Dios. Dios no está ausente de ningún lugar en este mundo. Y yo sé que usted va a decir, no, hermano, hay sitios donde Dios no se mete. No, hay sitios donde nosotros no nos metemos. Pero Dios sí se mete. Porque Dios no está ausente de ningún sitio. Para usted tener la vida espiritual, usted no tiene que esperar, no, yo voy a cultivar mi espiritualidad cuando yo me retire y cuando yo pueda irme al campo y voy a hacer una capilla y me voy a pasar en el monte orando. No, hermano, la vida espiritual es esta vida, es esta vida. Y usted puede orar en el tapón, usted puede orar mientras está echando la gasolina, usted puede orar cuando está en el trabajo, usted puede decir bendito el nombre del Señor donde quiera que esté. Porque Dios no está lejos de nosotros. Nosotros nos podemos alejar de Dios, pero Dios no está lejos de nosotros. Por eso la palabra dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque Dios está a nuestro lado escuchando. La vida espiritual es revelación. Usted descubre quién es usted mismo cuando usted descubre quién es Dios. Cuando usted, mientras más usted sabe de Dios, más usted conoce de usted. Mientras más usted se mete en la palabra, mejor se entiende usted a usted mismo, a usted misma. La espiritualidad es discernimiento. Nos ayuda a poder distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que edifica y lo que no edifica, lo que hace bien y lo que hace daño. La espiritualidad cubre todas las dimensiones de la vida humana. Todas, hasta la sexualidad. Hasta la sexualidad. Cuando la gente tiene una vida sexual sin espiritualidad, se desenfrenan. Porque la intimidad fue creada por Dios. Todas las áreas de la vida espiritual son todas las áreas de la vida humana. Dios se manifiesta en lo cotidiano. Dios se manifiesta en nuestro día a día. Dios se manifiesta allí donde nosotros estamos. ¿Por qué? Porque la gente sabe lo que hay. Y hay una diferencia entre la verdad y la mentira. Hay una diferencia entre ese río de agua viva y los pozos que no retienen el agua.
Y cuando la gente sabe que usted vive en esa conexión con Dios, la gente sabe a quién recurrir en la hora dura. Y eso nos lleva a hablar de la oración. La oración, mis hermanos y hermanas, es algo tan sencillo y tan complicado. Yo llegué a la iglesia a los 15 años. Y yo llegué a la iglesia de la no fe. Yo llegué a la iglesia de no creer en la existencia de Dios. Pero llegué a la iglesia en crisis. La mayor parte de la gente llega a la iglesia en crisis. Y mi crisis era que yo tenía 15 años y había comenzado a temblar cuando pasaba 2 o 3 días sin tomar. Entonces, llamo a una ancianita de nuestra iglesia que no podía ir a la iglesia porque ella tenía mal de Parkinson. Y esa mujer se pasaba en su casa y todo el tiempo que tenía disponible despierta, que no se podía mover de su cama, lo dedicaba a leer la Biblia y a orar. Se llamaba Rafaela Martínez. Su nieto hoy es el pastor de la iglesia de Cerro Gordo, Héctor Reyes Martínez. Y yo había conocido a esta ancianita, yo estoy recién convertido, tengo un ataque que estoy temblando y temblando y temblando y temblando. Y la llamo. Y me dice, ponte a orar. Y ahí yo dije, pero qué ridículo me está diciendo a mí esta señora. Si yo hasta hace 2 semanas no sabía, no creía ni que Dios existía, ¿cómo le voy a orar? Habla con Dios. Y yo lo que entiendo es que ella me está diciendo que hable con el aire. Y ella me explicó, mira, Pablo, orar es como si tú estuvieras hablando por teléfono con alguien. Eso a mí me hizo más sentido. Yo estaba hablando por teléfono con ella, yo no la estaba viendo, pero estaba escuchando su voz. Así que tú vas a enganchar conmigo y vas a marcar el número del Señor. Y ese número es el que dice, ten piedad de mí, Señor. Ayúdame. Y cuando usted marca ese 911 espiritual, esa línea nunca sale ocupada. Y yo comencé a gritar, a orar gritando. En casa, en la sala de la casa de mi tío José Antonio. Y dejé de temblar. Y jamás he vuelto a temblar por un trago. Y ahí yo dije, espérate, ¿esto cómo que funciona? O sea, porque no es que usted ora al aire, es que usted ora y Dios responde. Es que usted ora y Dios hace. Usted ora y Dios provee. A eso es que nosotros nos estamos refiriendo, a ese tipo de oración. Estamos hablando del Dios que vive, del Dios que actúa, del Dios que es. Y la oración es ese diálogo. Es un diálogo, no es un monólogo, es un diálogo. Y yo sé, muchos de ustedes, muchos de nosotros aprendimos a orar mal. Y empezamos a orar, Señor, mándame, Señor, dame, Señor, ve, Señor, haz. Pero uno de mis mentores, Roberto Amparo Rivera, me enseñó que orar es janguear con Dios. Es pasar tiempo con el Señor, es contemplar a Dios. Cuando le digan esa palabra, contemplación, que suena tan religiosa, piense que usted va a estar jangueando con el Señor. Y la mejor oración nos lleva al silencio, porque cuando usted siente esa presencia de Dios, usted no tiene que decir nada. Y usted se siente en conexión con el Señor. Usted se siente en contacto con Dios. La oración es contemplación, pero por otro lado, la oración nos lleva a hacer cosas. La oración es la bujía que nos permite hacer. Y yo sé, usted a veces ha tenido un día horrible en el trabajo, de esos días que usted va camino a su casa diciendo, no, yo renuncio, yo de esta renuncio, pero esa noche usted dijo, Señor, ayúdame. Y el Señor dice, aquí está el plan. Y cuando usted va al otro día, ya usted no va con esa derrota. Usted dice, tengo una estrategia.
y tengo gozo y tengo alegría y voy a echar para adelante. ¿Sabe por qué? Porque el que está al lado mío es más grande que el que está en contra mía. La vida espiritual nos lleva a discernir la presencia de Dios, pero para eso tenemos que tener presente que hay personas que tienen imágenes de Dios distorsionadas. Por lo tanto, necesitamos cultivar una imagen positiva de Dios y necesitamos presentar a Dios como quien Dios es, nuestro amigo, nuestro creador, nuestro Padre espiritual. Usted sabe lo difícil que es para una mujer víctima de incesto relacionarse con Dios en una iglesia tradicional. Porque hablamos del Dios Padre y para ella el Padre fue el que la aterrorizó. Y hubo una hermana que me dijo una vez, yo no me puedo relacionar con esa idea de Dios Padre. Usted me dice Dios Padre, me está diciendo que Dios es un abusador. Hasta que ella comprendió que el padre que ella había tenido en esta tierra no era un padre de verdad. Que su verdadero padre es Dios. El que nunca la iba a insultar. El que nunca le iba a pegar. Quien nunca iba a violarla. Quien nunca iba a maltratarla. Quien nunca iba a abusar de ella. Y entonces cuando ella descubrió ese padre que sana, que bendice, que edifica, ya no fue huérfana más. Porque teniendo un padre físico era huérfana. Pero cuando ese padre murió y se relacionó con el padre espiritual, tuvo un papá por toda la eternidad. Mis hermanos y mis hermanas, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo le invito a considerar que usted como ser humano ha sido creado por Dios y hasta que usted no trabaje ese lado espiritual de su vida, usted no va a ser feliz. Por eso la iglesia predica. Por eso la iglesia enseña. Por eso tenemos programas de discipulado y de formación espiritual. Para que usted pueda conectarse con Dios. Que usted pueda conectarse con Dios. Usted pueda cultivar su espiritualidad. Y usted pueda desarrollar una relación con Dios profunda, progresiva. Y empiece a ver a Dios en la vida cotidiana, en el día a día de la vida, doquiera que usted esté. Si queremos ser verdaderamente felices, tenemos que aprender a discernir esa presencia de Dios aquí y ahora. Eso es lo único que va a satisfacer nuestro vacío. Por eso es que la religión no funciona. Porque la religión te dice, si tú haces esto, aquello y aquello, vas a manipular el mundo espiritual y los seres espirituales te van a dar lo que tú necesitas. Pero el Dios de Jesucristo nadie lo manipula. Y está en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Cada vez que le dijeron, te vamos a hacer una estatua, yo no necesito estatua. Al contrario, ustedes están hechos a mi imagen. Así que ustedes no me van a hacer imágenes. Te vamos a hacer un templo. Yo no necesito templo. Yo estoy en todos lados. ¿Ustedes quieren templo? Les voy a decir cuál es mi templo. El cielo es mi trono y la tierra es donde yo pongo los pies. Cuando David le dijo, te voy a edificar casa, Dios le dijo, no, yo te voy a hacer una casa a ti. Yo te voy a hacer una dinastía a ti. Tú a mí no me vas a hacer casa. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que la religión no tiene futuro, porque la religión manipula el mundo espiritual para lograr lo que quieres, comenzamos a decir, Señor, lo que quiero es una relación contigo. Es lo único que quiero. Conocerte. Saber que tú me amas.
saber que tú estás a mi lado. Saber que cuando yo diga, Señor, tú vas a decir, aquí estoy. Aquí estoy. Quiero terminar diciendo lo siguiente. La espiritualidad es la relación que usted tiene con Dios cuando nadie le ve. Cuando el pastor no le ve, cuando ningún líder de la iglesia le ve, cuando su pareja no le ve, cuando sus chicos y chicas no le ven, cuando sus padres no le ven, cuando usted está solito, solita. Esa relación con Dios. Esa es la espiritualidad. Y la pregunta que yo le tengo es, cuando a usted nadie le ve, ¿cómo está su relación con Dios? Cuando a usted nadie le ve, ¿cómo está esa relación con el Dios del cielo? Y la buena noticia que le tengo hoy es que no importa cuán mala pueda haber sido esa relación en el pasado o cuán descuidada usted la tenga en el presente, Dios está aquí, ahora, diciéndote, estoy deseoso de que entremos en esa relación, de que cultivemos esa relación, que profundicemos esa relación. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tengas esa conexión espiritual. Dios quiere que cultives tu vida espiritual. Dios quiere que descubras el sentido de la vida. Que la vida no depende de lo que uno tiene, de los bienes que posee, sino de saber que Dios nos ama y nos conoce. La religión trata de tener a Dios. La espiritualidad reconoce que Dios nos sostiene. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.